Magdalena a través de la gestión que realiza la Secretaría, que nos permite contar con este espacio de intercambio de conocimiento profesional y experiencias de todo tipo. En el caso de hoy contamos con la presencia de Juan Pablo Braña, que es un cofundador de Quant Developer A Capital, docente de la diplomatura de análisis de datos en la UAI y cuenta con una larga experiencia en ciencia de datos. Este tema es sumamente importante para nuestras profesiones porque toda la posibilidad de manejo de datos y de generación de algoritmos permite analizar y tomar patrones de comportamiento de esos datos para diferentes tipos de decisiones, tanto en el ámbito financiero como de gestión, en comercial, en medicina inclusive. Está transformando la forma de administrar tanto los recursos como comercializar bienes y servicios. Así que la charla de hoy se orienta a que nos cuente Juan Pablo de qué se trata esta profesión y cómo impacta en nuestra actividad a partir de estos grandes cambios que se van a ir dando cada vez más en el ámbito de trabajo nuestro y de los negocios en general. Agradezco mucho tu presencia, Juan Pablo, y vamos a empezar con una serie de preguntas que hemos preparado con Cintia para poder hacer una guía de este diálogo, y después vamos a dar espacio a las preguntas que quieran hacer todos los presentes o las dudas que se nos presenten. Así que la primera pregunta es: ¿qué implica pensar en aplicar inteligencia artificial en el sector financiero y de qué se trata este escenario de aplicación de la inteligencia artificial? A partir de tu experiencia, claro, ¿no? Fantástico. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias Cintia, Rolando y la universidad por invitarme a participar. Siempre es un placer poder compartir todo lo que hacemos. Mira, básicamente te puedo decir algunas etapas, ¿no? Si esta pregunta me la hacías 3 o 4 años atrás, te hubiese dicho que era algo moderno, algo donde la industria tendía a aplicarlo. Al día de hoy, lo que te puedo asegurar que es moneda corriente. Hoy prácticamente cualquier institución financiera, económica, cualquier rama de la industria los utiliza estos modelos de machine learning o inteligencia artificial en sus tareas cotidianas. ¿Okay? En el ámbito financiero también es algo que fue evolucionando mucho. Así como uno quizás escuchaba que en Wall Street el 85% del mercado financiero lo manejaban algoritmos súper rápidos que operaban en milisegundos o microsegundos. Los nuevos algoritmos ya no solo son rápidos, sino que empezaron a adquirir cierta inteligencia, como la llamamos. ¿Okay? Esa inteligencia, ese machine learning en el ámbito financiero específicamente, nos da no solo en el volumen de datos, sino en los tipos de datos. Hoy por hoy, por ejemplo, una estrategia de un fondo de inversiones o una estrategia de un banco para tomar la decisión de compra y venta de instrumentos, ¿no? Bonos, acciones, futuros, lo que sea, manejan, por ejemplo, imágenes, sacan imágenes satelitales, datos satelitales, imágenes, qué sé yo, hay cámaras, por ejemplo, en la puerta de cafés famosos o de shoppings famosos que tienen la capacidad de detectar con qué marca sale una persona, el logo de la bolsa, sabiendo cuáles son las marcas que se están consumiendo más, y en base a eso se toman decisiones de compra y venta. Y en el ámbito bancario, económico, financiero, hoy por hoy prácticamente cualquier toma de decisiones, sea modelos de riesgo, sean modelos de fraude, sean modelos de detección de anomalías, modelos de segmentación de clientes, modelos de comportamientos de clientes, proveedores, se realizan todos con estos modelos. Así que el gran abanico que hay en la industria económica y financiera realmente es enorme. Bien, queda claro entonces en qué contexto estamos aplicando este tipo de recursos y por qué es importante contar con equipos multidisciplinarios en este tipo de desarrollos de algoritmos. Bueno, esa es una gran pregunta que ojalá baje de la teoría a la práctica, realmente. Porque muchos data science, sobre todo en Argentina, ¿no? Han estudiado mucho la
parte dura de programación, han estudiado mucho la parte dura de matemática quizás, pero no siempre la parte dura de negocio, por ejemplo, ¿ok? Entonces, por más que uno sea un matemático brillante, un programador espectacular, si no sabe bien la parte del negocio donde está involucrado, realmente las máquinas tan inteligentes en este punto no son, que puedan deducir cómo se comporta el negocio. Así que ahí tenés dos ramas del interdisciplinario. El que es viene de ciencias exactas porque o conocimientos, ¿no? Duros de matemática, estadística, eso es casi obligatorio, ¿no? Todos los modelos tienen una base. Después la programación, de nuevo, es algo obligatorio. Ya en este punto no es más la matemática de lápiz y papel, esto es matemática de computación. Y después la persona conocimiento del negocio y lo que yo te decía antes, estos algoritmos al estar procesando, por ejemplo, imágenes, al estar procesando textos, noticias en tiempo real, se trabaja con lingüistas, se trabaja con sociólogos. Por ejemplo, cuando uno hace un modelo matemático de perfilamiento de clientes o de perfilamiento de proveedores o perfiles de lo que sea, muchas veces se necesita una interpretación que trascienda un poco más el resultado meramente matemático. Entonces, incluso se están usando en ramas donde están participando psicólogos para entender el resultado. Los resultados de un output, de un modelo matemático, no siempre son claros para todos. Entonces, ahí es donde ya te mencioné bastantes, ¿no? Gente de matemática, gente de programación, gente de conocimiento del negocio, lingüistas, sociólogos, hasta psicólogos, que puedan cerrar el círculo, ¿no? De la interpretación, que es uno de los grandes problemas que hay. Hay veces que el modelo es muy claro, pero se interpreta mal. La interpretación es un tema muy delicado en prácticamente todas las disciplinas. Sí, en este tipo de contexto en general siempre resaltan el concepto que lo importante es hacer la pregunta correcta o formular la hipótesis conveniente en un dominio determinado. O sea, no solamente contar con un dataset adecuado, ni estar suficientemente limpio, ni tener el mejor algoritmo, sino también entender para qué estoy haciendo la pregunta, a qué situación está orientada y qué quiero predecir, ¿no? Y en eso la mirada multidisciplinaria creo que es fundamental, porque es conocer la herramienta por un lado, que es, digamos, responsabilidad del analista, el científico de datos, y entender de qué se está tratando el negocio, alguien de Exacto. económicas, y eventualmente interpretar la semántica o la sintaxis de determinado lenguaje para una determinada finalidad. Creo que ahí es donde se fundamenta más la necesidad del trabajo conjunto, ¿no? Y el nuevo rol que tendríamos que tener nosotros como profesional de económicas en este nuevo escenario Exactamente. de gestión de datos. La Bueno, y toma de lo que, decisiones basada en datos, ¿no? Sí, Cintia. sí, y lo que quería resaltar es que lo que mencionó Juan es acerca de la estadística. La estadística queda corta, o sea, si bien es muy útil y es necesaria, no es suficiente. Por eso mismo, voy a decir científico de datos, pero como bien se dijo, se necesitan otro tipo de profesionales. Estos otros tipos de profesionales también están necesitando saber programar, aprender a programar. Justamente porque también lo bueno que tenemos todos, ¿no? Digamos, todo este lindo escenario de actores diferentes, es que vamos a trabajar con datos. Entonces, es más importante tratar de poder trabajar con ellos de distintos caminos, ¿no es cierto? Desde el análisis, desde la interpretación, desde el procesamiento, para poder, digamos, sacar los modelos. Y de Sí. ahí surge también la pregunta es, ¿de dónde sacamos los datos? Porque hay muchas fuentes para poder utilizar y para poder analizar. Me animaría a ampliar un poquito más todavía tu pregunta multidisciplinaria. Hoy hay temas muy en boga que pasan, por ejemplo, por la seguridad de los datos, por la privacidad de los datos, incluso por la ética de los datos. ¿Hasta qué punto es ético sacar un perfil de un cliente? ¿Hasta qué punto es ético usar esta información de esta persona que se está monitoreando? O sea, por eso te digo, hoy por hoy es súper multidisciplinario esto en ese sentido, ¿no? Seguridad, ética,
legalidad. Sí, y además entender que si bien trabajamos con datos, el resultado es probabilístico, con lo cual también uno tiene que aprender a manejar ese grado de incertidumbre que me están dando los datos. No es una certeza absoluta, ¿no? Eso Es un que nuevo escenario. acabaste de decir es excelente, porque mira, nosotros trabajamos mucho con lo que se llama sentiment analysis, que es que un algoritmo trate de darse cuenta si un texto tiene una tendencia positiva o negativa, por ejemplo, y en base a eso comprar o vender acciones. Y al principio nos pareció bastante trivial entrenar un algoritmo para eso. Y después empezamos a consultarle a la gente, che, ¿para vos este texto es positivo o es negativo? Está bien, el mismo texto, financiero, redactado por una agencia de noticias muy famosa en el mundo, y había gente que lo veía positivo y otra gente que lo veía negativo. Está bien, por eso te digo la interpretación. Entonces, imagínate, estos modelos son hiper probabilísticos, pero porque así es la naturaleza humana, probabilística, ¿ok? Y estos modelos de inteligencia artificial intentan modelar el pensamiento humano. También está quien interpreta los datos y que toma la decisión cómo va a utilizar esos datos, ¿no? Entonces, exactamente. Es muy importante ese análisis multidisciplinario por eso, porque tenés la multiplicidad de visión, tanto en la hipótesis, en el modelado y finalmente en el uso de ese resultado. Luego, y esto lo que había mencionado recién Cintia, ¿no? ¿Qué fuente de datos utilizan estos modelos? Bueno, a ver, depende, como te decía, por ejemplo, un fondo de Wall Street hoy está usando muchísimo lo que son los datos alternativos. Es la gran moda de Wall Street es ahora, que era tomar todos los datos que puedas, ¿ok? Como te decía, desde cámaras en la puerta de un shopping para analizar el consumo, scrapear, que es sacar datos de una página web. Por ejemplo, he visto un fondo en Nueva York que tomaba 100 departamentos en Airbnb como referencia, algunos en Nueva York, otros en Londres, otros en Madrid, entrecruzado con datos de pasajes aéreos, y con eso, por ejemplo, medían el potencial consumo de la industria de turismo. ¿Está bien? Y con eso decidían si invertían en industria turismo o no. Así que hoy por hoy creo que el límite es la imaginación. La tecnología ya está para obtener datos en tiempo real, desde posicionamiento de satélites, desde hackeos, desde lo que a uno se le ocurra. Así que las fuentes de datos es impresionante. Las redes sociales se usan mucho, es algo con lo que yo estoy bastante en contra de las redes sociales. Para mí no reflejan el mundo real, ¿no? Si yo quiero determinar si le doy un crédito a una persona o no en base a su perfil de Facebook o a su perfil de Twitter, y sé que muchos bancos lo hacen, para mí es un riesgo muy grande, porque la persona cómo se muestra, Facebook y Twitter puede no tener nada que ver a cómo es la vida de esa persona en la vida real, ¿ok? Pero es otra tendencia, las redes sociales se levantan mucho de. ¿Qué peso tienen las noticias en el contexto financiero, en el modelado de estos algoritmos? Bueno, nuestro algoritmo que operó hace 2 años tenía la decisión de compra-venta, el 30% de la decisión estaba basada en noticias. Y ahí nosotros hicimos un algoritmo muy importante para tratar de determinar cuáles eran las comunidades de confianza, ¿ok? Con esto me refiero a, levantábamos noticias de las agencias de noticias financieras importantes, Reuters, Bloomberg y otras similares, y de algunas comunidades de confianza de Twitter. Ahí sí, pero ahí nosotros las estudiamos cuáles eran reales. El gran problema, enorme problema que hay, son las noticias falsas. ¿Okay? Que eso pasa mucho, por ejemplo, en los algoritmos financieros de las criptomonedas. Está totalmente descontrolado ese mundo de noticias falsas. Las noticias es una fuente de información extraordinaria, pero peligrosa. Bien. Bien. Y dentro de ese contexto, ¿cómo logras separar lo que es ruido de lo que es información en el uso de estos algoritmos que permiten tomar algún tipo de decisión? Mira, el ruido es algo inherente a cualquier serie de tiempo, incluso la financiera, ¿ok? De hecho, debe ser una donde más ruido hay.
No conozco otra industria que haya más ruido que en la industria financiera. Muchos algoritmos vienen preparados para trabajar con ruido. ¿Okay? Ya sea detección de anomalías, ya sea teoría de la información, por ejemplo, la famosa teoría de la información de Shannon, que tiene incorporado el ruido. Por ejemplo, y sin irme muy técnico, pero por ejemplo el ruido, hay veces que es real, no es que es ruido por falla de información que hay. Por ejemplo, si yo tengo dos inputs iguales con un output distinto, eso es lo que nosotros matemáticamente llamamos ruido. Por ejemplo, hoy el dólar subió, el índice de desempleo bajó y las acciones del Merval subieron. Y después al otro día pasa exactamente lo mismo, el dólar subió, el desempleo bajó y el Merval subió o bajó, ¿está bien? Ante el mismo input tenés el mismo, diferentes output. Y eso pasó de verdad, ¿está bien? Así es el mundo real. Eso es ruido. Entonces los algoritmos tienen que estar preparados probabilísticamente para detectar y lidiar con ese ruido, no ignorarlo. Bien. ¿Qué son los quants en el mundo de las finanzas? ¿Qué beneficios tendrán estos nuevos perfiles para nosotros como profesionales de ciencias económicas? Bueno, los quants hace casi 10 años que existen en el exterior. Básicamente un quant es aquel que desarrolla algoritmos para automatizar las tareas de trading. ¿Okay? En lugar, todo el mundo habrá visto películas y todo en la bolsa de comercio cuando todos se mataban en el piso, compro, vendo. Bueno, hoy como les decía, está prácticamente todo automatizado. Hace 2 o 3 años atrás en Argentina las operaciones casi seguían siendo por teléfono y demás. Hoy ya en Argentina, no tengo el número exacto, pero más del 30% ya son operaciones automatizadas, automáticas. Y ya son perfiles que tanto los bancos como las sociedades bolsas, las ALICs, están contratando muy fuertemente. Un quant básicamente es aquel que desarrolla el algoritmo. Bien. ¿Cómo definís el grado de certeza o de operación confiable de un algoritmo en este contexto en el cual vos trabajás? Bueno, ese es otro tema buenísimo para debatirlo. Mira, si estuvieses en el mundo de la medicina y haces un algoritmo que tenga el 95% de certeza, bueno, estás matando a 5 personas de 100, con lo cual incluso 95% es una métrica mala para la industria médica. Pero está estudiado que un algoritmo financiero que tenga el 56-57% de certeza robusta, ¿no? Que se mantenga ese porcentaje de 56-57, hoy por hoy puede tener un sueldo de varios millones de dólares en Wall Street sin ningún tipo de problema. O sea que con un pequeño porcentaje de reducción de incertidumbre, ya me puedo garantizar un buen sueldo en el ámbito financiero. Multimillonario, pero no te estoy exagerando ni estoy siendo sarcástico y nada, es algo que te aseguro que un algoritmo demostrable con el 57% de certeza, por ejemplo, tenés un trabajo brillante como quant. Increíble. No hubiese imaginado eso, mira, me Sí, sorprende. sí, sí, sí. ¿Cuál es el tiempo y recursos necesarios para implementar un modelo predictivo en el sector financiero? ¿En Argentina o en el mundo? Pensémoslo acá. Sí, Acá en Argentina. estamos buenos. Bueno, Sí. los recursos, a ver. Primero son perfiles muy nuevos acá. Por ejemplo, en el mundo, para entrar a trabajar en un banco importante o en un fondo importante, tenés que tener un PhD o incluso 2 PhD. Hay fondos de Nueva York muy importantes que te dicen un PhD en ciencias exactas, física o matemática, y un PhD en ciencias de la computación. En Argentina, como todavía no está formalizado del todo, hoy por hoy es amplia la gama, ¿ok? Eh, Acá en Argentina, al haber poca inversión y al haber poca infraestructura, obviamente se reducen los recursos. Hoy un quant tiene que ser de quant, tiene que ser de investigador, tiene que ser de programador, tiene que ser de configurar su propia computadora. Tiene que ser un montón de Todo, cosas. sí, sí. ¿Está bien? Bien de Argentina. Bien Argentina, ¿está Sí, bien? sí. Si uno habla de recursos realmente necesarios
para hacer esto profesionalmente, sí tenés muchos recursos informáticos. O sea, tenés que tener servidores potentes o tenés que tener servidores cloud potentes. Está bien, ya eso es un limitante, porque acá los equipos son muy caros y tardan mucho tiempo en amortizarse en el mercado argentino. ¿Ok? Entonces, ese limitante de hardware no es un tema menor. Y después Perdón, y si lo contratás, te digo que si lo contratás en la nube tenés que pagarlo en dólares. Exactamente. Te iba a preguntar justamente eso, sí. Sí, exactamente. O Bueno, sea, la una ventaja es que ventaja es sería, escalable. es escalable, pero es como dice Cintia, la mayoría trata de evitar los precios en dólares. Y Claro. después los perfiles también a nivel recursos. Un banco de Nueva York o un banco de Londres o un hedge fund de Londres tienen diferentes perfiles. Tienen el quant de research, el que solamente investiga. Tienen el quant de optimización, que es el que salió de investigación, lo optimiza para que sea más rápido y demás. Y después tenés el quant que realmente opera en el mercado. Acá en Argentina vamos de nuevo, ¿no? Uno es todo. Investiga, codifica, optimiza, pone en producción, hace todo. Pero en realidad tenés muchos recursos tecnológicos y deberías tener bastantes recursos humanos. Sí, lo que antes era investigación y desarrollo, prácticamente hoy debería pensarse en este sentido, ¿no? Entonces, Es grandes empresas que fundamental tienen que esa estén área. separadas, porque Una algo que locura. yo siempre digo, por ejemplo, vos te matás haciendo un algoritmo, una estrategia que anda fantástico, pero no dura para siempre. Es capaz que anda fantástico y es muy rentable 2, 3 meses y después dejó de ser rentable, porque cambian las condiciones del mercado, alguien empieza a copiar lo que vos hacías, porque eso pasa mucho. Entonces, si vos no tenés un área de research que esté permanentemente generando nuevas ideas, nuevas hipótesis y demás, ahí es donde se empieza a complicar todo. Una apuesta muy interesante. Esa. Sí, Quisiera hacer Cintia. una pregunta. Sí. Si yo, o sea, considerando el contexto que acabas de mencionar, ¿con cuántos algoritmos, con cuántos modelos tendría que estar trabajando simultáneamente para poder tener, digamos, alguno productivo o algunos productivos? Mira, esa es una muy buena pregunta. Yo conozco sociedades de bolsa hoy por hoy que tienen 7 u 8 algoritmos y yo participé en la creación de un meta-algoritmo, que era un algoritmo que más o menos estudiaba las condiciones de mercado y en base a eso te decía, mira, ahora esta estrategia es mejor, esta estrategia es mejor, está bien. No significa que vos tenés 10 o 20 estrategias, las tenés las 20 corriendo en paralelo. Está bien. Por ahí, estudiando alguna condición de mercado o alguna condición X, vos decís, bueno, tengo estos 3 o 4 activos. O sea que hay como un ciclo de vida de algoritmos en función de esa vida útil. ¿Un promedio Definitivamente. cuál sería el promedio de vida de un algoritmo diseñado de esta No, manera? de nuevo, vos tenés un mercado como el argentino que hay determinadas estrategias, por ejemplo, arbitrar el dólar contado con líquida. Mientras todo este caos económico financiero de dólar y todo exista, probablemente el ciclo de vida de esos algoritmos vayan a sobrevivir. Va a ganar el que es un poco más rápido que el otro, de encontrar esa oportunidad de cambio más rápido. ¿Está bien? Pero ahora vos tenés un mercado como el de Londres, Wall Street y todo, que son mercados más estables a nivel político y demás, que los ciclos de vida son muchísimo, pero muchísimo más cortos. Mira, Por eso todos tienen esos departamentos de research que están permanentemente buscando nuevas alternativas. Claro, interesante. yo me imagino que, por ejemplo, en nuestro país, que es tan volátil, tan despelotado, perdón la palabra, ahora que estamos próximos a las elecciones, seguramente en ese lapso de tiempo, alguno de los modelos va a primar por sobre el resto. Entonces, esta ciclicidad, ¿no? Que tal vez estoy trabajando con 10 modelos, porque los estoy trabajando, porque los estoy desarrollando, porque los estoy entrenando, pero tal vez en determinadas épocas del año me conviene dejar productivo un modelo en lugar que el otro, y después en otra época del año, por ejemplo en Navidad, utilizar otro modelo.
Totalmente, es exactamente así. Aparte acá pensá que también la inteligencia artificial y todo en mercados como acá también es complicado, porque es capaz que vos tenés tu super red neuronal para detectar un patrón y salió un político a decir cualquier pavada en la tele y se te vino el mercado abajo por lo que dijo el político, no porque la inteligencia artificial no encontró el patrón. Esas cosas no se pueden controlar bajo ningún aspecto en este país. Sí, tiene que ver un poco con el volumen de la economía y la Exactamente. transparencia y la competitividad que tiene para que yo pueda decir, bueno, tengo un modelo productivo de mayor alcance. Sin embargo, me llamó la atención que en esos escenarios donde son más, digamos, más perfectos en ese sentido, vos me decís que es donde menos dura un algoritmo. El ciclo de vida es mucho más corto. Los Eso me ciclos llamó de la vida atención. suelen... Sí, porque vos pensás, esto es una jungla, o sea, de algoritmos, ¿no? Entonces, hay algoritmos que se dedican a detectar los patrones de lo que hacen los otros algoritmos, ¿ok? Entonces, automáticamente copian esas tendencias, las explotan y ahí es donde se va agotando. Es un ecosistema de algoritmos que compiten entre sí. Pero es así, ¿eh? Es así. Mira, O sea, no todos los increíble. algoritmos se dedican a comprar y vender. Hay algoritmos que se dedican a estudiar justamente los comportamientos. En el presente, el modelo predictivo implica compartir código y conocimiento entre pares, como sucede en el contexto académico, ¿no? Se trata de un ámbito de trabajo muy vinculado a la cultura universitaria, de investigación. ¿Es necesario contar con áreas especializadas en inteligencia artificial dentro de las organizaciones con esta filosofía? ¿Qué pensás? Bueno, a ver, tenés acá los dos extremos. Yo he conocido y conozco, ¿no? Actualmente gente que comparte el código sin ningún tipo de problema y se ayudan a optimizarlos. Y sí, definitivamente es una cultura el compartir el código. De hecho, a nivel mundial, el que más comparte es el que más trabajo tiene y mejores trabajos tiene. También porque conoce la calidad de su trabajo. Si hay un banco gigante, por ejemplo, que necesita contratar un quant, generalmente no pone un aviso en el diario busco quant, ¿está bien? Sale a buscar los trabajos que hizo esa persona, ya sea en un repositorio de código o en alguna página conocida donde se comparten código y le van a hacer una muy buena oferta de trabajo a esa persona. Así que la cultura de compartir existe. Por el contrario, también en un viaje que hice a Nueva York, tuve la chance de trabajar en el banco número 1 de Nueva York y les pregunté cómo era eso. Y era exactamente lo contrario. De hecho, si en un algoritmo trabajaban 4 o 5 personas, tenían tal secretismo que me lo definían así, usamos nosotros el criterio como la traducción de la Biblia. Le damos parte a cada uno, pero ninguno sabe el todo. ¿Está bien? Solamente hay una persona o un área del banco que los ensamblaba. Pero lo que hacía este no lo conocía. ¿Está bien? Como dice que se tradujo la Biblia, ¿no? Que le dieron partes a cada uno, pero Sí, sí. nadie las podía entrelazar. Sí, pero justamente me llamaba la atención, digo, cómo podés compatibilizar empresas que entienden ese algoritmo como parte del activo de esa organización, un elemento diferenciador, con la filosofía de compartir de la investigación y el conocimiento abierto, ¿no? Eh, Son dos sí, hay de las paradigmas, dos así como cosas. tenés Linux, que es open source y es un sistema operativo extraordinario, y tenés un Windows que es cerrado y cada uno de sus paradigmas tiene sus pros y sus contras, claramente. Obviamente. Yo lo que entiendo es que si un algoritmo empieza a ganar millones y millones y millones, y van a dejar de compartirlo, me parece. ¿Es posible pensar en un futuro cercano en una gestión cada vez más basada de datos, y esto en el contexto empresario, ¿no? Y organizaciones en general, y modelos predictivos con inteligencia artificial aplicada en distintas áreas de la economía, tanto en lo público, en lo privado, en lo académico, en la industria y en la ciencia? ¿Cómo lo ves vos eso? Vos me preguntás si puede llegar a un momento en el cual depender de la inteligencia artificial que sea la que toma las decisiones globales o simplemente como una herramienta. Y te lo digo yo de lo personal. Sí, Un CEO que no dependa tanto de la intuición o de su sí, experiencia personal para tomar decisiones. sí, Y donde tenga que sopesar una decisión con datos, con sugerencias probabilísticas, sí. en función de diferentes cursos de acción. Mira, es un tema de discusión interesante eso. Hoy la inteligencia artificial no se crean que es algo
muy inteligente, ¿ok? Lo que tiene la inteligencia artificial como interesante es que tiene, qué sé yo, en Wall Street, por ejemplo, volvamos al negocio de la finanza, cotizan 9.800 acciones, por ejemplo, las cuales se actualizan los precios en microsegundos. Claramente un ser humano no tiene la capacidad de monitorear todo eso en tiempo real para ver qué está pasando. Entonces, usando inteligencia artificial que puede encontrar patrones en todo eso, es algo que un humano jamás podría hacer. Pero la realidad es que para la toma de decisiones, en algunas cosas dista años luz de lo que es la inteligencia humana, de una persona que conoce el funcionamiento de una empresa y el negocio de esa empresa. ¿Okay? Una cosa es yo tener un algoritmo para predecir cuál es la demanda de gas del mes que viene, que, ok, podemos confiar en el algoritmo porque se entrenó, o como el ejemplo que das vos del servicio meteorológico. Yo puedo confiar bastante bien en un algoritmo que me diga mañana va a llover el 30%, ¿ok? Pero después hay decisiones intrínsecas de una organización o de un país o de una sociedad que una inteligencia artificial está a años luz de que pueda aprender eso. Y eso es una realidad también. Sí, comparto, pero también me gusta aclarar que si yo soy un CEO, que tengo conocimiento y experiencia en un determinado escenario, pero además sé de código y puedo Sí. tener una conversación con vos sobre modelos y algoritmos desarrollados, conociendo lo básico, si querés, de ese recurso, creo que tengo un valor agregado que no va a tener otro de mi competencia. Eso no lo dudo, ¿eh? O sea, mientras uno sepa programar más y usarlo como una herramienta de ayuda en la toma de decisiones, hacia ahí vamos sin ningún tipo de duda. Lo que sí me genera una duda es que una inteligencia artificial reemplace al CEO. O sea, que el CEO Totalmente de no acuerdo. haga nada más y que una máquina haga todo. Eso está en la fantasía basado en las películas de ciencia ficción. Pero creo que sí hay un escenario donde yo pueda pensar en profesionales dentro de la gestión que compartan conocimiento con perfiles como el tuyo. Eso no tengo dudas. Eso no tengo dudas. Hacia así, y eso se está dando, ¿eh? En mucha de la industria argentina incluso se está usando esa cultura, sin duda. Pero si no soy CEO, ¿no? Digamos, o sea, soy de un nivel más bajo. Entonces, mi trabajo corre peligro, o sea, me quedo fuera del mercado. Mira, es otro tema de ultra actualidad que entra incluso en los debates del Congreso. Hace no mucho hubo un gran debate en España de esto, donde tomaron como referente de inteligencia artificial a uno de los cuantos más famosos del mundo. ¿Está bien? Y él fue a exponer en el Congreso de los peligros de la inteligencia artificial en la industria, y gran parte de las conclusiones fueron que sí, va a ser necesario ayornarse, y el que no se ayorna un poco a esto, y en un futuro no muy lejano, algunos puestos claramente van a correr peligro. O sea, sin alarmar y preocupar a nadie, pero toda la industria, históricamente, desde el hombre de las cavernas, fue evolucionando y fue mejorando. Y esto sí, Pero, esta tecnología va a traer un cambio. Una de las cosas que me gusta digamos, de lo que estás comentando es que cuando hablaste de modelos, vos decías que se podían combinar ciertos modelos, ¿no es cierto? Para tener en productivo y pienso en el modelo humano, ¿no? Que yo también compito contra esos modelos que ya están automatizados, que presentan cierta automatización, y que también yo podría aprender de la lógica que tuvieron, ¿no es cierto? Porque justamente, como vos dijiste, la inteligencia artificial de hoy en día, por lo menos en la mayor parte de los rubros, no es una inteligencia artificial real. No es el robotito que piensa por sí solo y toma decisiones en función de las anomalías o el ruido que se presenta. Entonces, yo podría, estoy pensando, utilizar ese ruido como información y ver cómo reaccionó el algoritmo y cómo reaccionaría yo con mi expertise, ¿no es cierto? Eso es algo que justamente en el mundo financiero se hace muchísimo eso. ¿Está bien? Comparar la decisión que hubiese tomado un humano con la decisión que tomó el algoritmo, a ver quién aprende de quién.
Y Y además está muy bueno lo que vos dijiste de relacionar el ruido con la información, porque en realidad son dos cosas complementarias. Así y que por ahí muy buena asociación. lo que hoy es ruido por ahí termina siendo información más adelante, ¿no? Es que el ruido es información. Claro. Lo que dice la teoría de la información de Shannon está implícito en las fórmulas, el ruido. Es parte de la información y hay veces que es muy importante, porque si no hubiese ruido sería todo lineal. Y si fuese todo lineal, ninguno de nosotros estaría acá reunido en este momento. Y nada en la naturaleza y en la vida es lineal, absolutamente nada. Sí, el Justamente fruto por del caos. eso los algoritmos que introducen, digamos, el ruido como parte de información son los más robustos, y son más asertivos a la hora del pronosticar. Vos pensás que uno de los algoritmos que mejor da resultado en este momento, sin entrar de nuevo en tecnicismo, son los random forest, ¿está bien? Y el criterio de aprendizaje de un random forest es la entropía, que la entropía es cuánto ruido hay en la información. Así que la base de aprendizaje del algoritmo que mejor resultado da en la industria hoy por hoy está basado justamente en la entropía de la información. O sea, son las dos caras de la moneda, no existe uno sin el otro. Totalmente. Bien. Eh, y esto ya, estas dos últimas preguntas, como para ir cerrando el ciclo de preguntas nuestras, para después abrirlo a los que están presentes. ¿Qué dificultades se enfrenta una startup tecnológica en Argentina? Esto es general, pero en particular dentro de tu sector, ¿no? El financiero. Bueno, esta es una gran pregunta y mira, si me la hacías pre-pandemia, te hubiese dicho, enfrenta muchas dificultades. ¿Está bien? La realidad es que en este momento, si cuando uno sale a buscar inversión, por ejemplo una startup, uno es un emprendedor y sale a buscar una inversión, alguien que lo apoye desde un capital semilla o un capital más importante, lo primero que le pregunta a un inversor es ¿cuál es tu diferencial? Y la realidad es que si hoy una startup realmente tiene un diferencial y lo demuestra, aunque sea con un pequeño prototipo, me animaría a decir que no tiene muchas contras, ¿ok? Tiene un camino muy allanado, una empresa tecnológica, estoy diciendo, no otra. Sí, claramente el que no puede demostrar un diferencial está más complicado, pero hoy por hoy el desafío está abierto, de hecho hay muchísima inversión, hay mucho dinero en el mercado, no solo Argentina, ¿no? Digo, a nivel mundial. Generalmente una startup no solo busca financiación en Argentina, sino también busca algo de financiación afuera. Pero me animaría a decir es eso, que uno tiene que concentrarse 100% en el diferencial y tratar de hacer el mejor esfuerzo por hacer un prototipo mínimo que pueda demostrar que ese diferencial realmente se puede hacer, ¿no? Es tangible. Con Sí. eso no me animaría a decir que hay grandes problemas. Si yo soy un potencial comprador, un decisor, si me puede demostrar que hay un ahorro en algún sentido o un mayor beneficio con la implementación de un algoritmo, básicamente que eso debería ser sencillo en función a datos, es un buen negocio. Sí. Así que, y más ahora, Sí. ¿no? En este momento. Y más ahora, exactamente. ¿En qué temas de investigación están trabajando en el presente o vos personalmente? Mira, yo personalmente, mis dos grandes áreas de trabajo toda la vida fue, que yo siempre digo, hoy por hoy lo llamamos ciencia de datos ni nada, yo empecé a trabajar con esto, me acuerdo perfecto, en 1997, donde uno decía que era consultor en estadística aplicada. Después fue migrando a data mining, todo el mundo le decía data mining y ahora lo llaman data science, pero es más o menos el mismo hilo. Y mi otra rama es la seguridad informática, o sea, yo estoy trabajando en esas dos áreas, todo lo que es la inteligencia artificial aplicada a la seguridad informática, y desde hace 2 años incursioné mucho en la computación cuántica, que es así como hubo una gran ola, también en el mercado financiero, de inteligencia artificial. Yo no tengo la menor duda que en los próximos 2, 3, 4 años la segunda ola va a ser la computación cuántica. ¿Okay? Eso es algo que ya mismo académicamente lo estamos investigando, y a nivel industria, nuestra empresa, también abrimos un pequeño departamento de investigación en computación cuántica y la intersección con la inteligencia artificial. ¿El lenguaje de bajo nivel? ¿Eso lo están viendo con el lenguaje mismo de programación? Sí. De hecho, IBM,
que es uno de los monstruos que tiene la computadora cuántica más veloz del mundo. Nosotros somos partner de ellos, la estamos probando esa computadora cuántica y se puede programar en Python. IBM desarrolló una librería en Python para directamente conectarse a la computadora cuántica de ellos, escribiendo líneas de código en Python. Ah, no sabía eso. Sí, Pero sí, sí, sí. logra obtener todo el beneficio de hardware que te permite la infraestructura de este tipo de dispositivos. Es un mundo un poco más complejo de explicar este. Una computadora cuántica básicamente tiene qubits en vez que bits, ¿está bien? Hoy por hoy las computadoras cuánticas no son tan veloces. Se esperan que dentro de 4 o 5 años realmente lleguen a tener un diferencial muy grande. Actualmente una computadora de IBM tiene aproximadamente 70 qubits. ¿Está bien? ¿Dónde acceden a esa máquina la elite de las empresas? Creo que hay menos de 100 empresas. Está JP Morgan, la CAIXA, un par de laboratorios muy importantes. Pero IBM te reserva cloud una porción muy chica de qubits, por ejemplo 5 o 6 qubits, y te da acceso a eso vía Python, a cualquier desarrollador del mundo, ¿no? Entonces, si bien no aprovechas toda la capacidad del hardware, sí una prueba de concepto, por ejemplo, como la que mencionaba anteriormente, la puedes hacer perfectamente. Perfecto. Bueno, ¿y qué nos aconsejas a nosotros como profesionales de ciencias económicas? ¿Qué nos conviene abordar? ¿Algún lenguaje? ¿Alguna temática en particular? Bueno, esto específicamente de los profesionales de economía y a cualquier profesional de cualquier área, yo creo que programación hay que saber. Realmente, si uno mira a futuro, 5 años adelante o lo que sea, para mí saber programar es fundamental. Y si bien yo soy fanático del lenguaje de programación R, porque considero primero que es sumamente potente, no tiene nada que envidiarle a Python desde mi punto de vista. Cualquier lenguaje que uno aprenda, R o Python, está perfecto. Pero eso es algo que debería ser prácticamente obligatorio. En las universidades de todo el mundo, un curso básico de programación hay que tener. Y después incursionar en todo lo que es Machine Learning, aunque no sea de alto nivel, de bajo nivel, ¿no? Demostrar teoremas y todo eso, claramente no es necesario, pero aprender a modelar, para mí, profesionales de economía es casi un must, debería ser. Sí, coincido. Este, probablemente estamos yendo a ese escenario, Sí, un poco forzados en algún momento, tal vez, ¿no? Así sí. que comparto eso. De hecho, las Bueno, carreras de posgrado en maestrías en finanzas y todo, que hace 3 o 4 años atrás ni había programación o había un curso muy chiquito, ahora prácticamente cualquier maestría está enfocada muy, pero muy fuertemente a la programación, pero muy fuerte. así que bueno, muchas gracias a todos.